Rosario Piedra Ibarra, comisionada nacional de los derechos humanos, bienvenida. Gracias, Sabina. Rosario, háblame de tu hermano Jesús, participante de la Liga 23 de septiembre, ¿cierto? Así es, él era estudiante de la Facultad de Medicina, estaba en el 3er grado. Esto es en Monterrey. Sí, y era tiempos de efervescencia política, o sea, estaba reciente lo del 68, el 10 de junio del 71, la lucha por la autonomía universitaria allá en Monterrey, Nuevo León, y él participa en todo esto y en 1975 es secuestrado del 18 de abril y desde esa fecha ya no volvimos a saber de él. ¿Es secuestrado de dónde? En Monterrey, Nuevo León, mientras se disponía a abordar un camión en unas calles de allá muy céntricas, que es Arteaga y Félix U. Gómez, lo andaban siguiendo. Y la Policía Federal, supongo. La Dirección Federal de Seguridad, la Brigada Blanca. ¿Ya estaba en la clandestinidad? En ese tiempo ya estaba en la clandestinidad, no teníamos contacto con él. ¿Pero sabían que estaba en la 23? Sí, sí supimos, claro que sí. ¿Y qué acciones supieron que realizó? Bueno, no supimos cuáles, porque precisamente él con quien estableció contacto fue con mi mamá vía telefónica sin decir que era él. ¿Y por qué estableció esta comunicación? Porque a mi padre en 1974, cuando lo andaban buscando a él, mi padre era un médico de 65 años en aquella época, lo sacan de su consultorio delante de su secretaria, pacientes, y se lo llevan y lo torturan salvajemente al grado que le fracturan la columna vertebral y tuvo que estar hospitalizado 3 meses encamado. Para que diera razones del paradero de Jesús. Claro. Y allí en 75, cuando atrapan a Jesús, ¿qué edad tienes tú? Yo tenía, él es 2 años menor que yo, él tenía 21 años y yo tendría, ¿qué? 23, 24, casi 24. ¿Tú tuviste relación directa con la 23 de septiembre? No, tuve relación con compañeros que después optaron por la lucha armada, pero no sabíamos nosotros cuáles eran sus planes. Es ese hermano, la foto de Jesús que tú tienes cuando tomas posesión del cargo. Así es. Ahora te pregunto sobre el doctor Germán Segovia. Fue mi esposo. Cuéntanos. Bueno, él también era estudiante de la Facultad de Medicina, él iba en 4º o 5º año, si mal no recuerdo, pero él también, yo lo conocí antes de que él participara en el grupo armado, no recuerdo exactamente, Liga Comunista se llamaba, creo, nada más, y ahí era amigo mío. Viene el secuestro de una compañera de ellos, el secuestro digo porque se la llevan herida del hospital, la habían herido en un enfrentamiento, y entonces la iban a desaparecer, y entonces él idea el secuestrar un avión. Mexicana de Aviación, sí, el vuelo 705. Es algo así. Ajá. Sí, y se lo llevan. Pide que le entreguen a la compañera, a todos los compañeros que... A 5 en total, ¿no? Sí, y a algunos que estaban presos. También pide que salgan algunos presos y secuestran el avión y piden asilo en Cuba. Pero yo ahí era un amigo, o sea, él... ¿Cuándo te casas con él? Cuando regresa del exilio. Fíjate, el internet está tan lleno de datos porque falso, cuentan que se suicida en Cuba. No, se suicida ya estando en México. ¿Y cuando ya estás casada con él? Cuando teníamos 7 meses de casados, Sabina. Teníamos muy poco de casados. ¿Qué pasó? Pues lo que pasa es que empezaron las amenazas de muerte hacia nuestra familia cuando mi madre es candidata a la presidencia de la República. Y eso, como fue un impacto no solo nacional, empezaron a amenazar. Esto es 1982. 82, ok. Sí. Entonces él se quiebra con la tensión. Lo que pasa es que él era su forma de ser, su personalidad, de que él sacrificaba todo. Y él pensó que las amenazas hacia nuestra familia se debían porque él estaba casado conmigo.
Y entonces él piensa, me suicido y las van a dejar en paz. ¿Y cómo se suicida? Se da un balazo en la cabeza. ¿En la sien? En la sien, así es. Fue muy traumático encontrarlo porque pues se había encerrado un 25 de diciembre, se encierra, dejó escrito en la pared que lo perdonara, vive el socialismo, dejó escrito, y a mí pues me dicen en mi familia muñeca, dice, perdóname muñeca, te amo, pero adiós. ¿Te habrás dado cuenta que hay gente que sencillamente no logra entender que hay una historia de la izquierda en este país, ¿no? Que dice, sí, estos guerrilleros que estaban fuera de la ley. Pues sí, y este Estado represor que estaba también fuera de la ley. O sea, que no logran trazar el arco histórico desde el 68 hasta la llegada de la izquierda a la presidencia y a la mayoría en las cámaras. Por eso quise hablar contigo primero de esta historia personal tuya tan inexorablemente engranada con la historia de la izquierda mexicana. Supongo que te hubiera gustado que la votación en el Congreso hubiera sido ordenada y pulcra. Sí. ¿Qué pasó? ¿Se perdieron 2 boletas? ¿Qué pasó? Bueno, yo vi una elección limpia. ¿Tuviste una votación porque limpia? ya había sido yo electa días antes, y después de eso, o sea, pero bueno, eso ya lo reseñaron los medios, o sea, fue cuando suceden todas esas cosas, pero que yo creo que yo no soy la indicada para hablar del proceso, porque se lo llevaron a cabo los senadores, y entonces ellos ya aclararon, y si no han aclarado suficiente, pues yo creo que ellos serían los más indicados, ¿sí? Katia de Artigues, que creo que conoces, sí, sí. Una mujer muy sensible, lucha por los derechos de la gente con capacidades distintas, te escribió un tuit muy personal que te decía, Rosario, ¿por qué no llamas tú a que se repita la votación y quede por fin limpia? Pues porque yo no soy la autorizada a hacer eso, o sea, yo ya tenía un acta, yo ya había sido firmada por los senadores, entonces a quien compete tomar esa decisión en todo caso es al Senado. Rosario, ¿sí? ¿Desde cuándo conoces a Andrés Manuel? Andrés Manuel, pues lo conocemos desde hace muchísimos años, o sea, desde que todos andábamos, cada quien en su movimiento, nosotros en el Comité Eureka luchando por los desaparecidos, y él andaba pues desde entonces en la defensa de los pozos de petróleo en Tabasco, y ahí conoce a mi mamá y se conocen muchos otros luchadores sociales, y desde entonces lo conocemos cuando ni pensábamos que iba a ser presidente, ¿verdad? O sea, sí es una amistad de largo cuño. Bueno, tal vez con mi madre es con quien tenga amistad. Yo obviamente lo conozco, lo respeto, pero no es de que tenga una amistad como convivió más cercanamente con mi madre, ¿sí? Ahora, cuando tú te lanzas para ser diputada federal de Nuevo León, él te apoya y vas por Morena. Bueno, él apoya a todos los candidatos, eso es lo que hay que aclarar, a todos los candidatos, nos conozca o no nos conozca, o sea, él siempre nos hace fuertes. Yo creo que el arrastre de él ante la ciudadanía, pues era algo que fortalecía las candidaturas. Los derechos humanos nacen para capturar esos derechos que pueden ser atropellados por el Estado. Así es. Si tú tienes esta relación cercana con Andrés Manuel de tiempo atrás, yo te planteo esto. ¿Qué pasa? Ojalá nunca suceda esto, pero la Guardia Nacional va y arrasa un poblado. La Guardia Nacional dice, nos atacaron, y la gente del poblado dice, para nada, estos señores cometieron una atrocidad. Tú dices, hay que investigar. Y recibes una llamada del presidente y te dice, Rosario, querida, ¿cómo estás? Te pido que no le des parque a la derecha. ¿Qué haces? No, yo tengo que investigar. O sea, yo lo escucharía en respeto, o sea, dada su investidura, y porque lo respeto, aunque no tuviera esa investidura, pero yo tendría que escuchar a las víctimas y tendría que
investigar, o sea, realmente qué es lo que sucedió. O sea, esa es la función. Yo no puedo hacer lo que nos hicieron durante muchos años a nosotros, que nunca fuimos escuchadas, donde nunca ni siquiera era la simulación, no se investigaba y se seguía, pues cuántos años pasaron después de lo del secuestro de mi hermano y todavía nos seguían amenazando. Cuando ¿no? dices que la Comisión de Derechos Humanos era una simulación, digo, es una comisión que fundó ni más ni menos que Salinas de Gortari, ¿no? En un momento en donde había un problema muy grave de representatividad en este país. Pero, ¿hay algún momento en donde sí funcionó sin simulación la comisión o tú dirías que hasta el día de ayer ha funcionado con simulación? Con nosotros, o sea, como integrantes del Comité Eureka no funcionó. Fue la burocracia, el que nos recibían escritos, nos escuchaban, iba un visitador, pero al final de cuentas no pasaba nada. Es decir, la gente que estaba en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿de parte de quién estaba? ¿Eran parte de la sociedad civil? Bueno, yo creo que son las cabezas. Yo no dudo que en toda institución entre a trabajar gente muy preparada, con muy buenas intenciones, pero si existe una estructura, que la misma estructura no permite que se avance en alcanzar la justicia, pues desde ahí ya no va a haber, porque así fue creada por Carlos Salinas de Gortari. ¿Y crees que hasta el sexenio pasado así ha sido? Pues sí, digo, y no lo digo nada más yo. Hay las quejas de muchos colectivos, de muchas de las víctimas, que dicen que fue eso, un elefante blanco y que no funcionó. Ahora, habría que revisar, que en eso estamos, qué alcances tiene también. Pero si nunca en todas estas décadas que han transcurrido se revisó para que realmente la justicia pueda hacerse llegar a quien la esté demandando, eso es algo primordial que tendremos que hacer. ¿Con qué equipo llegas? Pues ahorita está la misma gente que ha estado. Los que estaban antes. Los que han estado. Hay quien tiene que renunciar por ley, ¿sí? Y ya se revisa cada caso y ya se verá quién desea continuar, o sea, y quién también me conviene a mí que continúe o no, y ya ir definiendo quiénes son mis colaboradores. Muchas gracias, Rosario, por esta plática. Al contrario, muchas gracias, Sabina.